Muy buen día, niños, vamos a ver ahora el tema de formas compuestas de los verbos. En la clase pasada les había mencionado que habían ciertas palabras para las formas no personales de los verbos que nos ayudan a darle sentido completo a la expresión. Estas palabras, acuérdense que les había mencionado que nos ayudaban a identificar la persona y tiempo, ya que el verbo por sí solo no concordaba directamente con la expresión que nosotros hacíamos en la oración. Así que vamos a ver. Tenemos aquí verbos o palabras complementarias para las formas no personales de los verbos. Que conste que estas no son las únicas palabras. Hay más palabras que se pueden utilizar como auxiliares para darle sentido completo a la palabra. Pero vamos a ver las palabras básicas que nosotros expresamos en el español. Para ello tenemos acá las palabras o verbos estar, haber y el verbo ir. Si pueden observar, la expresión ir es una de las terminaciones de los verbos en infinitivo, pero también por sí sola es un verbo. Entonces vamos a ver ahora en tres tiempos, el pasado, presente y futuro de estas palabras que nos ayudan a complementar los verbos no personales. Solamente les voy a dar el inicio de cada uno de ellos y de ahí en adelante ustedes pueden ir conjugándolo tomando como base la primera palabra. Por ejemplo, de estar en tiempo pasado se puede utilizar como estuve o estaba. En presente se puede utilizar estoy y en futuro se utiliza estaré. Ya vamos a ver unos ejemplos donde aplicamos cada una de estas palabras auxiliares para poder dar concordancia a la expresión de los verbos no personales. Veamos este, haber. En pasado se puede utilizar había o hubo. En presente se puede utilizar he, has, hemos. Y en futuro se puede utilizar habré, habrás o habremos. Aquí les doy más ejemplos para que vean cómo se va cumpliendo lo que es la conjugación de cada uno de estos verbos, solo tomando como referencia la primera palabra. El verbo ir tiene una variación muy peculiar. Veamos, en pasado se tiene que decir fui o iba. Son las dos formas en las que se pueden expresar. En el presente es voy y en el futuro sería iré. Generalmente cada uno de estos auxiliares nos ayudan a complementar una de las formas no personales. En este caso el verbo estar nos ayuda para los gerundios. Acuérdense que los gerundios son los que terminan en ando, endo. El verbo haber nos ayuda a los participios. Recuerden que los participios terminan en ado, ido, ito. Y los infinitivos terminan en ir. Solamente que para expresarlos en ir vamos a utilizar el conector a. Vamos a ver unos ejemplos ahora. Vamos a pensar. Tenemos el verbo estudiar. Lo vamos a conjugar en gerundio, que sería estudiando. Y como les había mencionado en la diapositiva anterior, para los gerundios nos vamos a auxiliar del verbo estar. Tenemos aquí la siguiente oración. Yo estudiando para el examen. Como que todavía le hace falta una expresión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería en pasado? Yo estaba estudiando para el examen. Vean, es el mismo verbo estar, pero en pasado. Yo estoy estudiando para el examen. Eso es en tiempo presente. Y yo estaré estudiando para el examen. Veamos cómo el auxiliar estar nos está proporcionando información complementaria sobre el tiempo en el cual estamos desarrollando la acción. Porque les había mencionado, estudiando no nos está dando a nosotros un tiempo. Todas estas formas no personales necesitan de un auxiliar para poder identificar el tiempo y persona que nos está haciendo. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. Estudiar. Siempre vamos a mantener el mismo verbo, pero con los diferentes auxiliares para que vean cómo cambia la expresión. Lo vamos a conjugar en participio, que sería estudiado. Acuérdense que los participios terminan en ado, ido, ito. Y para los participios vamos a utilizar el auxiliar haber. Entonces, tenemos la misma expresión. Yo he estudiado para el examen. Si ven, no tiene una gran concordancia. Pero si nosotros agregamos el auxiliar haber en el pasado, quedaría yo había estudiado para el examen. Ahora vamos a ver en presente. Yo he estudiado para el examen. Vamos a ver en futuro. Yo habré estudiado para el examen. O sea, algo que ya voy a hacer. Vean cómo va cambiando con los auxiliares. Es por eso que las formas no personales también se conocen como formas compuestas.
ya que para expresar una forma no personal necesitamos de una palabra auxiliar. Vamos a ver el último ejemplo. Tenemos nuevamente el verbo estudiar, pero ahora en infinitivo. Acuérdense que los infinitivos terminan en ar, er, ir. Y en esta ocasión el infinitivo de estudiar es estudiar. No hay que modificar nada porque ya termina en ar. Entonces, para los infinitivos dijimos que utilizábamos el auxiliar ir, también del conector a. Entonces, veamos acá. Yo a estudiar para el examen. Aquí nos hace falta algo. Sería el verbo ir en pasado. Entonces, ¿cómo sería? Yo fui a estudiar para el examen. ¿Cómo sería en presente? Yo voy a estudiar para el examen. ¿Y cómo sería en futuro? Yo iré a estudiar para el examen. Si ustedes pueden observar, esto de ir es como un verbo irregular. No tiene la misma estructura para los diferentes tiempos, sino que cambia. Es por eso que hay que tener mucho cuidado con este verbo, ya que tiene diferentes formas de expresarse. Entonces, como les repito, las formas no verbales o no personales de los verbos también se pueden conocer como formas compuestas, ya que necesitan un verbo auxiliar para poder manifestar el sentido completo de la oración. Ahora vamos a ver un pequeño truco que nos ayuda a comprender a nosotros a los tiempos, porque por lo general cuando hablamos de conjugaciones de tiempo siempre nos mencionan algunas palabras bien complicadas de comprender a qué tiempo exactamente nos está haciendo referencia. Entonces, forma de llamar a algunos tiempos y la palabra clave o la estructura que nos va a ayudar a nosotros a comprender cómo identificar el tiempo. Cuando nos mencionan pretérito perfecto, es lo mismo que nos digan pasado normal. Es cuando nosotros ya explicamos que una acción la hemos realizado y la hemos terminado. Por ejemplo, yo jugué ayer. Perfecto, y ahí estamos terminando con la expresión. Estamos diciendo que hicimos algo y que lo terminamos. Jugué ayer y nada más. Ahora, tenemos el pretérito imperfecto. Esta es como una acción que quedó a medias. Y para poder ayudarnos a identificar el pretérito imperfecto, dice que los verbos deben de terminar en aba y también pueden terminar en ia. Por ejemplo, veamos el verbo elegir. Yo elegía antes cuando era el líder. Puede ser también trabajar. Yo trabajaba antes en el Ministerio de Hacienda. Entonces vean, es como una acción que no está completa, porque si fuera completa sería yo trabajé y ahí está cerrada la expresión. Pero en el pretérito imperfecto expresamos ideas que como que no están completas. Y por último, hay una expresión que muchos tienen miedo al mencionarla y dicen, bueno, ¿y cómo será ese tiempo? Que es el pretérito pluscuamperfecto. Y dice que para el pretérito pluscuamperfecto, lo único que debemos de utilizar es el auxiliar había. En todas nuestras expresiones, cuando nosotros mencionamos este verbo había, estamos refiriéndonos en el pretérito pluscuamperfecto. Un ejemplo sería con esto de estudiar. Yo había estudiado para el examen, no sé qué me pasó. Entonces veamos que con solo utilizar el verbo había, nosotros ya estamos conjugando en pretérito pluscuamperfecto. Vamos a ver un ejemplo de cómo se aplican cada una de estas formas. Tenemos el verbo compartir y nos dicen a nosotros, expréseme por favor una idea con el verbo compartir en el pretérito perfecto. Entonces, como les había mencionado, el pretérito perfecto, la acción termina. Entonces, compartimos un buen momento en familia. Veamos, ahí estamos expresando que eso ya pasó y que lo terminamos del todo. Vamos a ver en pretérito imperfecto. Acuérdense que los verbos terminaban en aba o en ia. Y en el caso de compartir, no podemos decir compartiva. O sea, no nos cuadra, entonces tiene que ser con ia. Compartía. Entonces, compartíamos, si lo queremos hacer en plural, compartíamos un buen momento en familia. Y estamos expresando en pretérito imperfecto. Ahora vamos en pretérito pluscuamperfecto. Habíamos dicho que para este tiempo nos vamos a utilizar la palabra había. Y en el caso de ser plural, habíamos compartido un buen momento en familia. Pero las cosas cambiaron. Entonces, veamos ahí cómo podemos expresar en diferentes tiempos y no hay que tener miedo. Solamente es de aprender a identificar cuál es la estructura clave para poder expresarnos en cada uno de estos tiempos.
Muy bien, esto ha sido la clase virtual. Lo único que tienen que hacer ahora como asignación correspondiente a este día es resolver las páginas del libro de español de quinto grado 153, 158 y 159. Quiere decir que me van a mandar 3 capturas. Así que espero que hayan comprendido, espero que les haya gustado y espero su asignación, niños. Buen día y bendiciones para todos.